Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. ¿Alguna vez os habéis preguntado si un test realmente aporta valor o si cubre todo lo necesario? Si la respuesta es sí, estáis en el lugar indicado. Hoy exploraremos cómo las pruebas de mutaciones brindan mayor confianza a nuestro código. En la última entrega del curso, estudiamos cómo la cobertura de pruebas ofrece una visión general del estado de los tests, convirtiéndose en una herramienta clave para identificar áreas críticas y optimizar nuestra estrategia de testing. Sin embargo, también aprendimos que un 100% de cobertura no necesariamente equivale a un 100% de código realmente testeado, porque este indicador solo mide el porcentaje de líneas ejecutadas durante las pruebas. Esto explica la sorpresa que muchos desarrolladores sienten cuando en proyectos con alta cobertura empiezan a surgir errores al refactorizar o al implementar nuevas funcionalidades. Pero, ¿cómo es esto posible? Para comprenderlo mejor, veamos un ejemplo muy sencillo. Imaginad por un segundo que tuviéramos la siguiente función escaro y que alguien hubiera escrito un test con una única comprobación de que escaro devuelve verdadero cuando recibe el valor 150. El resultado de la prueba indicaría un 100% de cobertura, ya que todas las líneas serían ejecutadas. Primero se evaluaría el condicional y al ser verdadero se leería la línea que devuelve true. En cambio, este porcentaje sería engañoso porque la función en realidad no contempla qué sucedería si el precio fuera menor a 100. En ese caso, dada la existencia de un tipo de retorno booleano, la ausencia de un retorno de valor provocaría un error que el test no detectaría. Por lo tanto, como habéis podido comprobar, lo que realmente nos interesa averiguar no es tanto la cantidad de líneas revisadas por los tests, sino la cantidad de errores potenciales que estos pueden detectar. Y el propósito de las pruebas de mutaciones es precisamente ese. La prueba de mutaciones, conocida como mutant testing en inglés, es una técnica innovadora que se encarga de vigilar al vigilante, evaluando la calidad de los tests y revelando puntos débiles que requieren nuevas pruebas o ajustes en las existentes. Como hemos dicho, el criterio que utiliza para medir la efectividad de una batería de pruebas es su capacidad de detección de errores, y como se comprueban decenas de mutaciones y la revisión manual es inviable, encontramos librerías especializadas que automatizan todo el proceso. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta técnica? Lo vamos a ver con claridad mediante un diagrama. En primer lugar, ejecuta la suite de test, ya que necesita garantizar que todas las pruebas de nuestra batería funcionen. Si alguna prueba falla, entonces se para inmediatamente y devuelve la respuesta habitual de los test fallidos. En cambio, si todos los tests son exitosos, acude al código fuente en busca de mutaciones que puedan ser implementadas. Una mutación o mutante es un pequeño cambio introducido deliberadamente en una sola línea del código fuente. Estas se aplican de forma aislada para evitar que dos de ellas puedan anularse entre sí. Los mutantes son generados utilizando operadores de mutación que imitan errores comunes de programación. Un mutador habitual es el de límite condicional, que modifica una comparación estricta, como mayor que cero, por mayor o igual que cero. O por ejemplo, el mutador de entero 0110, que ajusta valores clave transformando una condición mayor a cero en mayor que 1. Así pues, si no hay posibilidad de aplicar ninguna mutación en el código, detiene la ejecución e informa de ello, pero con frecuencia sí que es viable, por lo que elige la primera mutación y se va a consultar en el informe de cobertura qué test cubren la línea donde se aplicará la mutación. Si resulta que no existen pruebas que validen el código que se va a mutar, el mutante se considera no cubierto. Este es el peor resultado posible, ya que no implica un error en el diseño de las pruebas, sino directamente una ausencia total de ellas para esa línea del código. Una vez que el test se marca como no cubierto, la herramienta inspecciona si existen otras mutaciones pendientes. Si las encuentra, selecciona la siguiente mutación y evalúa nuevamente si se dispone de test que cubran el código afectado. En caso afirmativo, procede a aplicar las mutaciones correspondientes utilizando una estructura de datos conocida como árbol de sintaxis abstracta. De modo que cuando se ejecutan los tests, ocurren dos acciones principales.
Por un lado, para optimizar el rendimiento, la librería instruye al runner de pruebas para que use una configuración de PHP Unit diferente en la que solo incluye las pruebas necesarias para evaluar el código mutado. Y por otro, intercepta el sistema de ficheros y sustituye temporalmente el archivo original del código fuente por una versión modificada que contiene la mutación. Es importante destacar que estas librerías no alteran en ningún momento los archivos originales del proyecto, incluso si la ejecución se interrumpe antes de finalizar el proceso. Los ficheros del proyecto permanecen intactos, ya que la librería opera exclusivamente con archivos temporales. Por lo tanto, al regresar al diagrama de flujo, después de ejecutar las pruebas, se analiza si todas se completaron con éxito. Y si es así, si todas funcionan igual que antes, se concluye que el mutante ha escapado, lo cual representa un problema. Que el mutante pase desapercibido y siga vivo indicará que las pruebas no han sido efectivas, al no lograr diferenciar entre el programa original y el programa mutado. La incapacidad de reaccionar ante la introducción de cambios indeseados demostrará que las pruebas no están verificando adecuadamente el código, por lo que deberán ser revisadas. Por contra, si algún test falla, se indica que el mutante ha sido matado, lo que confirma que la suite de pruebas es robusta frente a esa mutación en particular. En caso de que por accidente o un malentendimiento de las reglas de negocio se implementara un cambio similar al del mutante, tendríamos la tranquilidad de que las pruebas nos brindarían una garantía de protección. Como dato curioso, cabe destacar que aunque el término matado es el más común en frameworks especializados, también se emplea capturado para evitar la connotación negativa asociada al verbo matar, ya que en esta técnica tiene un significado positivo. Finalmente, se revisan una a una todas las mutaciones y cuando ya no queda ninguna pendiente, se calculan las calificaciones correspondientes a una serie de métricas que comentaremos más adelante en el vídeo. Pero antes de esto, veamos un caso práctico. La librería actual de referencia en PHP para realizar pruebas de mutaciones es Infection y cuenta con una documentación extraordinaria que os facilitará su implementación. Infection es compatible con diferentes frameworks de testing, entre los que se incluye PHP Unit. Además, en el apartado de instalación, se detallan las versiones de PHP compatibles y se especifica como requisito fundamental habilitar una de las siguientes 3 extensiones. Nosotros ya estamos usando Xdebug, que es la más conocida. Si vosotros aún no tenéis ninguna activada, deberéis hacerlo antes de continuar con los siguientes pasos. Por otro lado, Infection puede instalarse como un ejecutable FAR autónomo, que es lo que os recomendamos para evitar incompatibilidades con otras librerías, pero por sencillez para el tutorial usaremos Composer. Como en este proyecto estamos usando la versión más reciente de PHP, escribimos composer require-dev infection sin aplicar ningún tipo de restricción de versión. Perfecto. Instalada ya la librería, la primera vez que ejecutemos Infection, se nos formularán una serie de preguntas para crearle un fichero de configuración a la herramienta. Escribimos vendor/bin/infection y lo primero que nos pregunta es qué directorios queremos incluir para la infección. Como veis, nos sugiere todos los que tenemos en la raíz del proyecto, pero nosotros solo estamos interesados en los ficheros de la carpeta src, así que escribimos 11. A continuación deberemos indicarle si hay algún directorio que queramos excluir. En un caso más real, seguramente no querríamos excluir ninguna carpeta, pero para que la ejecución no tarde tanto en el tutorial, vamos a dejar solo la carpeta ejemplos dobles prueba y vamos a excluir el resto. Así pues, escribimos administración, autenticación, shared y por último tienda. Y la siguiente pregunta, que creo que es la última, es dónde queremos guardar el fichero de log que se generará con el resultado de la infección. Podemos decirle que en test infection/infection log. Volvemos a pulsar en intro y como veis, inmediatamente después lo que hará antes de nada será ejecutar nuestra test suite para cerciorarse de que todas las pruebas pasan con éxito y solo en ese caso llevará a cabo las pruebas de mutaciones. De acuerdo, pues ya ha acabado y nos ha volcado el siguiente resumen. La ejecución ha sido más rápida de lo habitual, ya que solo le hemos pedido que analice 6 ficheros de nuestro código fuente.
y en esos 6 ficheros ha realizado 22 pruebas de mutaciones en total. En esas 22 pruebas ha logrado matar a 10 mutantes, como se refleja en todos estos puntos de aquí, pero en cambio ha habido un mutante que no ha sido detectado y hasta 11 también se han escapado porque ni tan siquiera tenemos un test que los cubra. Así que estos resultados arrojan las siguientes 3 métricas. Por un lado, el MSI, que es el porcentaje de mutantes eliminados respecto al total de mutantes generados por infection. Por otro lado, el Mutation Code Coverage, que indica el porcentaje de mutantes que han ejecutado código que está cubierto por las pruebas. En este caso, como la suma de los matados y de los escapados es justo la mitad, pues tenemos un 50%. Y por último, el Cover Code MSI, que es parecido al MSI, pero en este caso midiendo el porcentaje de mutantes eliminados en relación a los mutantes que son cubiertos por pruebas existentes y no sobre el total de los mutantes generados por infection. Como aquí se están capturando 10 de 11, esto daría un porcentaje redondeado del 90%. Y lo que ahora mismo os estaréis preguntando es qué importancia deberíamos darle a cada cifra. Pues bien, el MSI es muy relevante ya que ofrece una visión sobre la calidad de nuestros tests más realista que la de la cobertura de código que vimos en el último vídeo. Hay que pensar que cada mutación no detectada es una oportunidad para que aparezca un error en producción, por lo que este 45% de cobertura sería bastante malo. Como es un porcentaje bajo, tendríamos menos seguridad de que los tests fueran capaces de detectar errores que se introdujeran. Por otro lado, el Mutation Code Coverage no es especialmente significativo, ya que el porcentaje que dará será muy similar al de la cobertura de código. Principalmente se utiliza para calcular la métrica del Cover Code MSI, y esta sí que es más útil porque se centra exclusivamente en sacar un porcentaje respecto al código que supuestamente debe de estar cubierto por los tests que ya existen. Es decir, que si no tuviéramos un 100% en este indicador, nos tendríamos que preocupar porque querría decir que aquellos tests que sí que hemos considerado importantes y que por tanto hemos escrito no estarían siendo del todo efectivos. Así que si os parece, vamos a estudiar por qué razón ha sobrevivido este mutante de aquí, a pesar de tener tests que cubren el código donde se encuentra la mutación. Para ver los detalles del problema y saber cómo intervenir, podemos acudir al informe que ha generado Infection en la siguiente ruta. Hacemos control clic encima de la ruta para abrir el fichero y observamos que el mutante que ha escapado ha sucedido al sustituir un menor a 0 por un menor o igual a 0. Exactamente, esto ha pasado en la línea 23 del fichero enviar alertas meteorológicas. Vayámonos a esta clase para ver qué hacía. De acuerdo, pues esta clase consiste en lo siguiente. Consulta a una API meteorológica por la temperatura de Valencia y en caso de que la consulta a la API falle, devuelve un error. Si no da error y la temperatura es inferior a 0, envía una alerta y en caso contrario, simplemente devuelve null. Así pues, podríamos decir que esta clase tiene 3 caminos posibles y que por tanto necesitaría 3 tests diferentes. Vámonos ahora a la clase de test que se encarga de probar esta clase. Y vemos que en total hay 1, 2 y 3 tests. Es decir, que disponemos de los 3 tests necesarios para cada uno de los posibles caminos, pero en cambio no son lo suficientemente buenos para cubrir la presencia del mutante anterior. Fijaos que si fuéramos a nuestra clase de enviar alertas meteorológicas y por equivocación alguien cambiara el menor a 0 por menor o igual a 0 y ejecutáramos de nuevo todos los tests, estos seguirían funcionando, lo cual claramente es un problema porque se habría cambiado la lógica de negocio sin que los tests se hubieran enterado. Entonces, ¿cómo podríamos arreglar este problema? En este caso, la solución es fácil. Vamos a dejar esto como estaba y vamos a pensar. En este código fuente, ¿qué valor sería el que haría que si el menor a 0 cambiara a un menor o igual a 0, el flujo del código se viera afectado y, por ejemplo, devolviera este return y no el null? Pues precisamente el 0, ¿no? Porque si esto fuera menor o igual a 0, se cumpliría la condición, pero si solo fuera menor a 0, no entraría y devolvería null. Así pues,
para lograr que este mutante sea detectado, deberemos usar el valor límite 0 en uno de nuestros tests. Volvemos a nuestra clase de prueba y en el test de devolución de null, cuando la temperatura es 0 o mayor, en lugar de usar el valor 15, que no es un valor límite, convendría usar el 0 para cubrirnos las espaldas. Vamos a abrir de nuevo el terminal y vamos a volver a ejecutar infection. Y efectivamente ya no aparece el mutante de antes. Hemos conseguido eliminarlo con éxito. Si os fijáis, ahora la métrica de MSI respecto al código cubierto es del 100%, es decir, que ya podemos confiar en la eficacia de todos los test actuales. En cambio, todavía tenemos un 50% del código que no tiene test que los cubra. Por eso las 11 U's de aquí arriba. Así que vámonos de nuevo al informe a ver si logramos subir esta métrica un poco. Y como veis, ya no existen mutantes que se hayan escapado, pero sí mutantes que no han sido cubiertos. Tenemos varios en la clase OpenWeatherMapService, lo cual es normal ya que de esta clase no hemos escrito ningún test a lo largo del curso. Pero tenemos 3 más en la clase PublicaciónController, que es una clase sobre la que en el pasado sí que creamos un test. Así que vamos a intentar corregir estos mutantes de aquí. Vamos a abrir la clase para recordarla. En este caso era un simple controlador con un método que llamaba a este endpoint de publicaciones y en caso de éxito en la petición filtraba únicamente los títulos para devolverlos y en caso de fallo el JSON de respuesta era un 500 con este mensaje. Pues bien, si volvemos al fichero de logs de infection vamos a darnos cuenta de que las 3 mutaciones fallan exactamente en la línea de la respuesta de error. En un caso al quitar un ítem de la array de respuesta y en los otros dos al modificar el estado 500 por un 499 o por un 501, por lo que podemos concluir que el problema de origen es que simplemente no hay ningún test que valide el camino de error de PublicaciónController, así que vamos a arreglarlo. Para no alargar en exceso el vídeo, ya hemos creado el test fuera de cámaras. Como veis, crea un doble de la petición a la API, pero en este caso devuelve un estado 500, por lo que al llamar al método del controlador, debemos garantizar que la respuesta es un estado 500 con nuestro mensaje de error personalizado. Ejecutamos el test y este pasa sin problemas, así que vamos a volver a ejecutar infection para ver si hemos conseguido acabar con esos 3 mutantes. Y efectivamente ahora el número de mutantes matados ha subido a 14 y el MSI también lo ha hecho al 63%. Si venimos al fichero de logs de nuevo, los únicos mutantes que quedan pertenecen a la clase OpenWeatherMapService. Ya habéis podido comprobar que las pruebas de mutaciones contribuyen a mejorar la calidad de nuestros tests, pero como os mostraremos en los siguientes ejemplos, el mutant testing también puede ser una herramienta valiosa para identificar errores en el código fuente que necesitan ser corregidos. A modo didáctico, vamos tan solo a suponer que tuviéramos el siguiente método temperatura en la clase que se encargara de recuperar la temperatura y que fuera llamado desde el método invoke. Volvamos a ejecutar infection para ver qué pasaría. Y mirad cómo ha aparecido un nuevo mutante que ha logrado escapar. Abramos el fichero de logs para ver cuál es. Y aquí lo tenemos. Infection ha sustituido la visibilidad del método temperatura de pública a protegida. Y ningún test ha fallado, lo que sugiere que podríamos hacerla más restrictiva. Vamos al código, la cambiamos por protected, volvemos al terminal y ejecutemos nuevamente infection. Y seguimos sin conseguir eliminar al mutante. Revisemos el fichero de logs otra vez y vemos que de nuevo ha modificado la visibilidad, en este caso de protegida a privada. Esto indica que podemos ajustar aún más la exposición del método, limitándola estrictamente a lo necesario para el funcionamiento del programa. Volvemos al código, la pasamos a privada y ejecutamos una tercera vez infection. Y ahora sí, ese mutante habría desaparecido. Las pruebas de mutaciones también pueden detectar condicionales absurdos. Imaginad que en este if alguien escribiera temperatura menor a 0 y temperatura menor a 10, algo totalmente ilógico, ya que con temperatura menor a 10 se abarcarían ambas condiciones. Habría un mutante que cambiaría el operador AND por un operador OR y al ver que todos los tests seguirían pasando, nos lo advertiría. En ocasiones, las pruebas de mutaciones pueden incluso identificar líneas de código innecesarias.
Por ejemplo, consideremos la siguiente clase para actualizar un libro que recibe el libro a modificar con sus nuevos atributos. Por desconocimiento del funcionamiento de los métodos update y save del Laravel, alguien podría escribir el siguiente código en el que primero se llama a update y luego a save. Este save es redundante ya que el método update del Laravel ya modifica el registro de la tabla. Pues bien, al ejecutar pruebas de mutaciones sobre este código, un mutante eliminaría la línea del save y al descubrir que los tests seguirían funcionando, nos alertaría y podríamos darnos cuenta de que directamente sobra y eliminarla. Por cierto, existen herramientas de análisis estático como PHP-Stan que también nos permiten detectar este tipo de errores antes de que lleguen a producción. Si os interesa que la expliquemos en el canal, podéis decírnoslo en los comentarios. De vuelta en VS Code, hemos abierto el fichero con la configuración básica de Infection que fue generado al inicio del vídeo. Aquí encontramos el directorio que incluimos y los que excluimos, así como la ruta al fichero de logs que establecimos y los mutadores por defecto que se encargó de configurar Infection. Pero queremos enseñaros una configuración más realista que podría existir. Por ejemplo, en un proyecto profesional que usara la arquitectura hexagonal, podrían excluirse los archivos de la capa de infraestructura. Esto se debe a dos motivos. Por un lado, porque las pruebas que no son unitarias son lentas y producirían timeouts en las mutaciones, y por otro, porque se generarían mutantes para ficheros que se integran con código de terceros que escapan de nuestro control, lo cual no es deseable. Otra configuración habitual en nuevos proyectos es la generación de un informe en formato HTML. Esto es posible desde la versión 0.26 de Infection, que salió en enero de 2022. Como veis, una vez abierto en el navegador, accedemos a una interfaz muy similar a la del informe de cobertura de código, en la que se refleja información, entre otras cosas, del número de mutantes detectados y no detectados en cada fichero, así como el resultado de las métricas MSI sobre el total y sobre los mutantes cubiertos. Por ejemplo, si entramos en esta carpeta en la clase OpenWeatherMapService y hacemos scroll, vemos que se marcan con un punto las líneas en las que se han aplicado mutaciones, y si clicamos en una de ellas, aparece exactamente la mutación utilizada por Infection. Un tercer informe que es común encontrar es el que saca los resultados desglosados por el tipo de mutador que ha sido usado. Esto podría ser útil para ver qué mutadores son los más problemáticos, pero un segundo, ¿es lo mismo un mutador y una mutación? No del todo. Los mutadores son precisamente los encargados de generar mutaciones. Infection tiene cientos de ellos que se agrupan en diferentes perfiles. El perfil por defecto incluye a la mayoría del resto de perfiles, pero también podemos añadir o quitar perfiles a conveniencia desde el fichero de configuración. En este caso estaríamos usando el perfil de mutadores por defecto, pero evitaríamos usar el mutador de firma de funciones. No obstante, nuestro consejo particular es que empecéis usando solo unos cuantos mutadores o el perfil por defecto y vayáis refinando la selección conforme va creciendo el proyecto. Quién sabe, quizás os acabéis enamorando del mutant testing y acabéis creando vuestros propios mutadores, cosa que la librería permite hacer. Una última configuración interesante cuando se tiene una estrategia de mutant testing definida es incluir las claves minMSI y minCoveredMSI para indicar los valores que se deben alcanzar de MSI y MSI de cobertura respectivamente. De esta manera, si no se obtuvieran las metas indicadas, obtendríamos un mensaje de error por consola al finalizar la ejecución de Infection. Llegados a este punto del tutorial, queremos hacer hincapié en algo muy importante. Un punto débil de las pruebas de mutaciones es su lentitud, por lo que vamos a sugeriros las instrucciones con las que ejecutarlas tanto en un entorno local como en una pipeline de integración continua. Empezando por la ejecución local y suponiendo que la exclusión de las carpetas de infraestructura ya estuviera presente en el fichero de configuración de Infection, una forma de acotar el código fuente sobre el que se ejecutan las mutaciones sería con el siguiente comando, validando únicamente el código cubierto perteneciente a un módulo concreto y realizando ejecuciones en procesos paralelos para optimizar el rendimiento. El número de procesos obviamente dependerá de la capacidad de vuestra máquina y deberéis ajustarlo. En caso de que los módulos de vuestra aplicación fueran muy grandes y se volviera inviable realizar pruebas de mutaciones por módulo, otra alternativa sería aplicar pruebas de mutaciones exclusivamente a aquellos ficheros añadidos o modificados. Y si incluso esto no fuera factible,
todavía tendríais una opción más concreta con la opción Git Diff Lines, que se ceñiría a validar mutaciones para las líneas concretas que hubieran sido cambiadas. Por cierto, si os preguntáis por qué filtramos solo por los cubiertos, debéis pensar que el código que no está cubierto lo conoceremos con un informe de cobertura previo en el que ya nos habremos dado cuenta de los test necesarios y los habremos implementado, por lo que para las pruebas de mutaciones deberíamos poder centrarnos solo en los cubiertos. Por otro lado, el caso de la pipeline de integración continua es un poco más particular. Una estrategia de pipeline es muy personal y depende en buena medida de la madurez de los equipos. Nosotros pensamos que ninguna métrica incumplida de infection debería tener un carácter bloqueante e impedir la aprobación de una pull request. Sin embargo, sí que puede resultar interesante ejecutar una pipeline programada para revisar periódicamente la calidad de nuestras pruebas, por ejemplo, una vez a la semana o una vez por sprint en metodologías ágiles. A continuación os mostramos un ejemplo de cómo podríais ejecutar infection para este propósito. En este caso, sacaríamos primero los informes de cobertura con los formatos exigidos y posteriormente los aprovecharíamos en la ejecución de infection apuntando a su ruta. Esto nos permitiría ejecutar los tests sin tener Xdebug activado, lo cual sabemos por vídeos previos que es mucho más rápido y también ahorraría la ejecución previa de todos los tests. Por último, al tratarse de una ejecución de pipeline, podríamos incluir la opción No Progress al final para no volcar el output de progreso por consola, optimizando aún más la ejecución de mutaciones. Tened en cuenta que en estos comandos no hemos incluido una exigencia mínima para el índice MSI porque ya lo podríamos tener configurado así en el fichero de configuración de infection. Para concluir el vídeo y también para no perder las buenas costumbres, vamos a ofreceros un carrusel final de trucos, consejos y curiosidades. El primero es que Infection cuenta con un playground en el que podéis escribir código con su test correspondiente y al ejecutar el botón Run obtendréis un análisis aplicando Mutation Testing. Esto sirve para realizar pruebas rápidas sin necesidad de configuraciones y también para compartir los resultados con otras personas. Sería tan sencillo como pulsar aquí para copiar la URL y pasársela a un compañero o adjuntarla a una issue de GitHub. La segunda curiosidad es que podéis obtener una insignia para alardear de la calidad de vuestras pruebas. Así luce el Mutation Score de la librería de Paratest. Ahora sabemos que nuestras paralelizaciones en PHP Unit están a buen recaudo. Curiosidad número 3. Podemos añadir la opción Show Mutations a la ejecución de Infection para visualizar los mutantes escapados en el propio terminal y así no tener que abrir ningún fichero de log. Y por último, una advertencia. Las pruebas con Infection son ejecutadas en orden aleatorio. Si vuestra suite de test no está preparada para ello porque tiene test erráticos, arréglala primero o de lo contrario tendrás problemas al ejecutar Infection. Dicho esto, debéis tener siempre presente que como Infection se encarga de recordarnos en todas las ejecuciones, algunos mutantes que sobrevivan pueden ser inofensivos y tratarse de falsos positivos. Y esto es todo lo que teníamos que contar sobre las pruebas de mutaciones. Ahora ya sabéis que primero convendrá subir la cobertura de nuestro código, pero que para lograr un código fiable y sin ambigüedades, la técnica innovadora de Mutant Testing es una herramienta clave. Si vuestra cobertura de pruebas es alta, pero seguís encontrando numerosos errores en producción o al implementar cambios aparentemente inofensivos, no dudéis en probar esta metodología. Esperamos que este contenido os haya resultado útil. Nos vemos en el próximo tutorial y hasta entonces, un fuerte abrazo.